Ahorita va el aumento también la solicitud ¿cómo se llama?, del magisterio. El fin de una negociación es que todas las partes involucradas ganen con lo acordado. Este no es el caso de la negociación que se está llevando a cabo desde el 29 de febrero entre el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación, STEG, y el Ministerio de Educación con respecto al pacto colectivo, el cual se mantiene bajo una medida de discrecionalidad solicitada por el dirigente del sindicato, Joviel Acevedo, a quien en reiteradas ocasiones se buscó para poder tener su postura sobre el tema. Sin embargo, al cierre de este reportaje, el sindicalista se negó a atender nuestra solicitud. Guatevisión tuvo acceso a las actas de las sesiones celebradas entre ambas instituciones por medio de acceso a la información pública, donde se pudo tener conocimiento de los artículos que hasta el momento se han discutido, aprobado y otros que continúan en debate. Pero, ¿qué nuevos beneficios han negociado hasta el momento? Hasta el 5 de junio se habían celebrado 13 sesiones entre el Mineduc y el sindicato, donde ya se negociaron 44 artículos que representan aproximadamente la mitad del pacto colectivo, ya que el anterior y vigente actualmente cuenta con 80 artículos. Durante la primera sesión se fijó que los días miércoles de las 14:30 a 16 horas serían las reuniones entre ambas partes durante la negociación del pacto colectivo. En esta sesión, Joviel Acevedo hace entrega oficial del documento donde se encuentra un pliego de peticiones dirigidas a la ministra de Educación, Anabela Giraca. Además, fue este día en el que Acevedo solicitó la no difusión de la negociación a los medios de comunicación, con el argumento de evitar un desgaste innecesario de las partes involucradas. Durante la segunda reunión se discutieron y aprobaron los primeros 13 artículos sin mayor complicación. Sin embargo, se postergó la discusión del artículo 14, referente a la inamovilidad laboral de los dirigentes sindicales. La postura de Acevedo referente a la inamovilidad de los dirigentes de los sindicatos se obtuvo por medio de su relacionista pública, y es que esta figura existe para proteger a los dirigentes de estos movimientos en diversos convenios internacionales y nacionales. También se discutió acerca del seguro escolar, el cual fue retirado por la actual administración. Es un seguro que tuvo demasiadas críticas, demasiadas denuncias, señalamientos de los usuarios que no mostraban conformidad por la calidad del servicio y que en muchos casos decían que no encontraban la respuesta, no obtenían el servicio que estaban buscando. Pero además era un programa sumamente caro. Este año, por ejemplo, estaban previstos 350 millones de quetzales. En el conjunto de los 4 años anteriores se pagaron arriba de 900 millones de quetzales. Y la cantidad de estudiantes que fueron beneficiados, de acuerdo con los reportes del propio programa, en el mejor año alcanzaron al 16% de los estudiantes. Pero al retirar este seguro se colocó un nuevo programa. Lo que hemos hecho es crear el programa de salud escolar en conjunto con el Ministerio de Salud, que es un programa abierto a todos los estudiantes que no les representa ningún costo al sistema educativo. Esos recursos que se hubieran invertido en el seguro médico, este año los hemos invertido en remozamientos y en contratación de maestros. Además, el artículo 11, que ya fue aprobado, habla de las leyes futuras y dice: en todo caso, ninguna disposición legal podrá disminuir, tergiversar, coactar, restringir y limitar los derechos contenidos en el presente acto. Pero, ¿esto es así? Existe en Guatemala y en el resto del mundo una jerarquía de leyes. Y vamos a poner un ejemplo. Si en la Constitución Política de la República se hiciera una modificación en relación a al sí o al no de los pactos colectivos, el pacto colectivo de los maestros que se firmara dentro de un mes, no podría ir en contra de una normativa de orden constitucional. Durante la tercera sesión se aprobaron puntos varios sin llegar a consensos, por lo que se suspendió la reunión. Durante la sesión 4, las partes involucradas acordaron la siguiente redacción para el artículo 14 acerca de la inamovilidad de los dirigentes nacionales, seccionales y subseccionales del STEG y adherentes, quedando de la siguiente manera: la inamovilidad a que se refiere el presente artículo durará todo el tiempo que desempeñen sus respectivos cargos y 24 meses después de haber cesado en el desempeño del mismo. Este mismo día se abordó el tema para las licencias del tiempo con goce de salarios para capacitaciones sindicales. Este punto no llegó a consenso ese día y se postergó, puesto que el sindicato buscaba establecer en conjunto al ministerio los programas de formación de maestros, a lo que el Mineduc se negó, puesto que
esa y otras solicitudes del sindicato son solo competencia de la ministra de Educación según lo establecido. Durante la quinta sesión se abordó el tema de capacitaciones de maestros, ya que hace algunos años el Mineduc traslada fondos a la Universidad de San Carlos de Guatemala para capacitar a los docentes. Sin embargo, no existen pruebas de que este programa esté siendo efectivo. Hace unos años se subió la formación del maestro a la universidad. La Universidad de San Carlos recibe recursos del Ministerio de Educación para educarlos y no se ha contratado a estos maestros. Entonces seguimos con la misma mediocridad. Entonces, si realmente queremos calidad educativa, tenemos que tener calidad de maestros y para eso necesitamos cambiar todo el sistema educativo, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo mediocridad. Desde que se contrata un maestro, que a lo mejor no tiene ni vocación, hasta que, como sabe que una vez entrado tiene todos los privilegios que le van a dar un pacto colectivo, pues prácticamente a los 20 años el maestro se está jubilando y se va a trabajar al sector privado, que es como lo que nosotros pudimos ver. Es un gran daño para la población y para la sociedad en sí, porque yo le voy a decir que el sector público cubre, por lo menos en la primaria, el 85% de los niños. Justamente ahora mismo un proceso de evaluación. Estamos evaluándolo de forma integral para tratar de tener ciertamente la evidencia de los efectos que ha producido en el conjunto del sistema educativo. Durante la sexta, séptima y octava sesión se discutieron las licencias con goce de salarios y nuevos asuetos, quedando de la siguiente manera. Por el fallecimiento de padre, madre, hijos y o cónyuges, según el decreto del Congreso 4899, para todos los trabajadores es de 5 días, mientras que para el Mineduc quedó redactado de la siguiente forma: de 7 días contando el día después del deceso. Además, podrían tener esta licencia por el fallecimiento de los suegros, el cual no está contemplado en nuestra legislación. Por el fallecimiento de hermanos, el trabajador cuenta con una licencia de 3 días, mientras que, según esta negociación, los trabajadores del Mineduc tendrán 5 días hábiles contando desde el día siguiente al fallecimiento. Por alumbramiento de la esposa, los trabajadores del Mineduc tendrán 7 días hábiles contando desde el día siguiente al nacimiento, mientras que nuestra ley otorga 3 días. En caso de hospitalización por enfermedades graves, nuestra legislación solo contempla a los padres y es de 2 días, mientras que el sindicato está solicitando hasta 5 días hábiles e incluyen a hijos y cónyuges. Además, están solicitando licencia con goce de salarios para su cumpleaños, el 17 de junio por el Día del Padre y, aparte del feriado por el Día del Maestro, también solicitaron el feriado del 18 de julio por el aniversario del ministerio. En el caso del descanso por maternidad, las trabajadoras del Mineduc tendrán 30 días antes de dar a luz, al igual que todas las guatemaltecas. Sin embargo, mientras que las trabajadoras cuentan con 45 días posparto cubiertos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, las trabajadoras del Mineduc contarían con 45 días cubiertos por el IGSS, más 65 días con goce de salario por parte del Mineduc, dando un total de 110 días con licencia, cuando en la actualidad cuentan con 100. En esta negociación, en el caso de un aborto espontáneo, las trabajadoras del Mineduc podrían tener la mitad de los descansos indicados, mientras que nuestra ley contempla un máximo de 27 días y en caso de la adopción de un menor podrán contar con la licencia de posparto equivalente a 110 días, mientras que la ley general otorga 10 días. Esto tendría una repercusión presupuestaria significativa en el ministerio, ya que por embarazo las trabajadoras tendrían un total de 140 días de licencia, mientras que los docentes tienen un mínimo de 180 días efectivos de clases. Sí hay un efecto presupuestario efectivamente, ¿verdad? Porque las licencias significan que alguien tiene que sustituir a la persona que está gozando de la licencia y esto puede traducirse en términos prácticos en, digamos, 2 o 3 meses de un salario que es justamente para lo que fue creado en su momento el renglón 021, contrataciones rápidas que puedan atender a necesidades concretas, temporales. Entonces, sí, hay un rebote presupuestario cada vez que las licencias se extienden y efectivamente en la negociación el sindicato ha
planteado que se extiendan todavía más allá de lo que ya están, que es por encima de lo que cualquier otro servidor público goza a partir de la cobertura del Seguro Social. Eso se traduce en un costo. Es difícil estimarlo en un año porque no sabemos, por ejemplo, cuántas personas van a requerir la licencia por maternidad. Pero digamos, por cada caso puede significar un promedio de 15,000 quetzales en costos adicionales en términos del pago de una persona que sustituya a quien está usando la licencia. Pero, ¿qué sucede con estos privilegios a nivel nacional? No es equitativo, porque sabe que las normas deben de ser parejas para todas las personas. Y lo que está haciendo estos pactos colectivos es desviando los incentivos. Y entonces, mire, a más incentivos, más corrupción. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es llegar al Ministerio de Educación, llegar al Ministerio de Salud por todos estos privilegios. Durante las sesiones 9 a la 13 celebradas entre el 8 de mayo y el 5 de junio, se discutió el tema de la confidencialidad del pacto colectivo. Se llegaron a consensos en algunos artículos pendientes y que todos los sindicatos adheridos al STEC también gozarán de estos beneficios. Acevedo, por medio de su relacionista pública, aseguró que con el pacto colectivo se benefician todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación, los administrativos, técnicos de servicio y docentes. El problema de esta negociación, según los expertos, es que estas solicitudes son desproporcionadas a la realidad y capacidad del ministerio y también de los resultados dados por los maestros. Hay que tener en cuenta que el pacto o los incrementos afectan ciertamente los ingresos, en este caso la erogación que el Ministerio de Educación hace cada mes, pero que también está asociado al factor del escalafón, ¿verdad? También el escalafón es un beneficio que tienen los docentes y que anualmente se incrementa en la medida que hay más docentes que van acumulando años de servicio y por lo tanto accediendo a una nueva clase escalafonaria. Entonces el impacto es muy relativo, digamos, pero en lo que va de estos años se han visto incrementos diversos, ¿verdad? Desde los, como dije, cerca de 600 millones hasta incluso un poco arriba de los 1,000 millones de quetzales en un año. El de educación es todavía aún más preocupante porque desde los últimos 10 años ya no hemos visto que haya mejoras sustantivas en lo que es la cobertura y la calidad de la educación. Y es porque los incentivos no están correctos. Y cualquier ser humano funciona con incentivos correctos. ¿Para qué yo como maestro me voy a esforzar para que mis niños aprendan si de todos modos aquel que no llega y que sus niños están desperdigados y no aprendieron va a tener el mismo aumento que yo? La última estadística que tenemos de los maestros es del año pasado y yo le diría que el 50% no pasó el examen de lenguaje y como 30% no pasaron solo el lenguaje de matemáticas. En otros países del mundo, este tipo de negociaciones se llevan a cabo de forma multidisciplinaria, lo que ayuda a que las soluciones sean integrales y los beneficios sean otorgados por meritocracia y no por manipulaciones. En España, en Perú, en Colombia, no está discutiendo el pacto colectivo de educación en equipo de educación nada más. ¿Por qué? Porque tienen la presión acá y no hay capacidad de hacer una revisión meritocrática, por ejemplo, con salud. El aumento presupuestario para el Mineduc, después de concluir con la negociación del pacto colectivo, es considerable y se podrá tener un dato preciso cuando se establezcan los aumentos salariales, los cuales se negocian en los artículos pendientes por discutir. En el pasado, por ejemplo, ha habido casos en los que el incremento ha representado en términos globales cerca de 600 millones de quetzales en un año, por ejemplo. Pero digamos, eso es sobre un determinado porcentaje, pero podría ser mayor. Ha habido casos también en los últimos 15 años en los que se han reportado incrementos de cerca de los 900 millones de quetzales al año por los incrementos derivados de los pactos colectivos. Para los expertos, el problema de la educación no se podrá solventar hasta que deje de ganar el chantaje sobre la meritocracia. De lo contrario, Guatemala está condenada al subdesarrollo. Mi clase favorita de español es comunicación y lenguaje, y de grande quiero ser astronauta. Mi clase favorita es NASA y quiero ser tocinena.